Gusto saludar esta tarde a Adrián de la Garza. Él es el director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodrigo. Oye, pues como habrás visto, generó mucho revuelo la actualización que hicieron ustedes de su perspectiva de crecimiento económico por dos datos, ¿no? Por uno, baja de 0.9%, donde la bajó justamente el FMI, y ahora ustedes ven un 0.2% para este 2019, pero sobre todo también que, bueno, ya vamos a conocer mañana el IGAI y la otra semana la estimación del PIB, pero ustedes ven una contracción de 0.1% en el segundo trimestre. ¿Dónde están viendo las principales áreas de debilidad en la economía? Mira, lo que mencionas es correcto. Esas son las estimaciones que tenemos a la fecha. Son números relativamente bajos para el crecimiento respecto de lo que hemos visto ya en muchos años. Pero esto sigue a datos duros que hemos venido observando desde el cuarto trimestre de 2018. Ya vimos una aceleración muy importante. De hecho, el PIB en ese trimestre tuvo un crecimiento del 0%, prácticamente 0.03% respecto del trimestre anterior. En el primer trimestre del año vimos una contracción de menos 0.2%, y ya los datos duros también del segundo trimestre, entre otras cifras de empleo, de inversión, sobre todo de producción industrial, por ejemplo, que fue muy negativo, nos arrojan indicadores que no habíamos visto desde la crisis de 2009 o incluso desde antes. Y esto en una situación en donde claramente por ejemplo, como está Estados Unidos ahorita, con un crecimiento bastante robusto, que no era el caso en 2009, ahora que no tenemos una crisis de influenza como si la teníamos en 2009, etcétera, sí preocupa que estos indicadores estén llegando a estos niveles, a pesar de que definitivamente no estamos hablando de una crisis tan profunda como la de ese entonces hasta el momento, pero sí ha sido una serie de datos consecutivos por varios meses que apuntan en esta dirección. Sí, ahora que lo mencionas, por ejemplo, los datos de las empresas de la construcción al mes de mayo, en edificación, me parece que es una caída poquito más de 16%, y hay que remontarse hasta junio de 2009 más o menos, o febrero de 2009, para encontrar un dato similar en el tema de edificación. Más allá del sector de la construcción, que está relativamente diagnosticado en términos de pues ciertas zonas del país, como la ciudad, en donde no se dan permisos, etcétera. ¿Qué están viendo en el conjunto de la economía? ¿Dónde está en los tres componentes, actividades primarias, secundarias y terciarias, la mayor debilidad que hoy está enfrentando México? Como bien lo mencionas, la construcción es un sector que ha venido decayendo de forma importante, y esto creemos que está relacionado no solamente con la aceleración que se está viendo de forma general en la economía, sino también con el hecho de que la inversión pública en particular está parada, y lo que hemos visto en los datos de finanzas públicas que se han venido revelando mes a mes es una contracción muy significativa del 10-15% respecto al año anterior. Entonces, eso definitivamente impactando al sector secundario, particularmente al sector de la construcción. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo ahorita es una desaceleración, contracción en algunos sectores profunda, inclusive también, por ejemplo, para el sector servicios, que típicamente tiende a ser el más resiliente, el más resistente, el que tiende a aguantar estos embates o estos choques económicos negativos. Y sí, tanto la parte de empleo como la parte de las cifras de actividad en general para ese sector terciario, sí hemos visto una desaceleración importante, contracción en algunos sectores. Entonces yo diría que es de forma generalizada. Lo mismo también hablando, por ejemplo, de las regiones del país. Sí destaca, por ejemplo, que en el norte del país estemos viendo relativamente más dinamismo, muy posiblemente impulsado del lado de los trabajadores por las alzas en los salarios mínimos, por ejemplo, y del lado de las empresas y también de los consumidores, la disminución en el IVA en la frontera. Pero el resto del país, particularmente el Bajío, el sur del país, etcétera, sí continuamos viendo un declive en empleo, en producción industrial, etcétera. Por supuesto. Adrián, mencionaron ustedes ayer en su comunicado, bueno, no hay rebote, y además estamos hablando de factores locales, no externos. Y en ese sentido, preguntarte, ¿esto qué oportunidad da para que se pudiesen, o qué tan rápido evalúan ustedes que si hay cambio de señales pudiese haber una mejor dinámica económica en la segunda mitad? Sí, yo no diría que no hay
razones externas de la aceleración, claro que las hay. Estamos viendo un conflicto a nivel global muy importante entre China y Estados Unidos, entre otros factores. El tema particularmente de la amenaza arancelaria hacia México por parte de Estados Unidos, a pesar de que se resolvió parcialmente, pues sí cambió el juego y elevó el nivel de incertidumbre. Entonces yo creo que, por ejemplo, la contracción en la inversión privada que venimos viendo está en parte también siendo afectada por ese tipo de decisiones, ese tipo de factores. Sí, los factores internos, como bien decías, creemos que pesan más y en ese sentido se puede revertir, sí se puede revertir. Creemos que en el meollo de la aceleración actual o de este estancamiento que estamos viendo es una incertidumbre muy elevada, como lo mencionamos en la nota y como ya lo decía hace unos minutos, tanto por factores externos, pero sobre todo por factores internos. Y entonces, en la medida que se resuelva esta incertidumbre, que se generen incentivos para que las empresas efectivamente inviertan, que no haya despidos de los trabajadores, etcétera, yo creo que sí se podría revertir. Pero lo que hemos venido viendo hasta el momento, yo diría desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco y con el resto de las señales que se han venido dando en la economía, sí mantienen ese nivel de incertidumbre relativamente elevado. Brevemente, Adrián, ¿cómo están viendo la decisión del Banco de México? ¿Evalúan que puede bajar la tasa de referencia, entendiendo que la próxima semana a lo mejor el FED, relativo consenso de que la podría bajar? ¿Qué esperan ustedes del Banco Central en el mes de agosto? Como lo estamos viendo ahorita con los datos que tenemos a la fecha, estamos anticipando un primer recorte que no hemos visto desde 2014 a la tasa de interés hasta la reunión de Banco de México de septiembre. Sí creemos que va a ser una decisión relativamente complicada, sobre todo porque hay en las últimas minutas del Banco de México, por ejemplo, distintos miembros de la Junta de Gobierno siguen percibiendo riesgos al alza importantes para la inflación, por el tema de los salarios que se han venido incrementando, por el tema del riesgo país, etcétera. Sin embargo, creemos también que sobre todo lo que se manifestó en las minutas fue una mayor preocupación por el lado justamente de una actividad débil que se está viendo hasta este momento en el año, pero también hacia adelante. El Banco de México habla de una brecha del PIB más negativa, etcétera. Entonces sí, definitivamente la decisión va a depender mucho de lo que termine haciendo la FED la próxima semana. El mercado anticipa, nosotros también, que el miércoles veamos una primera disminución por parte de la Reserva Federal también en muchos años, lo cual debería dar al Banco de México mucho mayor margen de maniobra. Y también otro dato muy importante definitivamente va a ser finalmente el dato observado para el segundo trimestre del crecimiento del PIB. Adrián, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Gracias, un placer. Quédese con